Sogamoso, que Dios les bendiga también en esta mañana. Nuestra hermana Nelves en Estados Unidos. Y vamos a empezar este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar abriendo las Escrituras en el Salmo 113. Salmo 113, que dice así: Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Inclinemos nuestros rostros, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Eterno y soberano Señor, te damos gracias, bendito Padre, una vez más, por darnos la oportunidad, Señor amado, en esta mañana de estar nuevamente en tu presencia, bendito Padre. Y hemos venido con un corazón contrito y humillado a presentar esta ofrenda delante de ti, bendito Dios, esperando que seas tú recibiéndola, oh Padre Santo, con todo tu corazón, Señor amado. Venimos, eterno Padre, porque en verdad te necesitamos tu presencia, necesitamos tu amor, necesitamos, eterno Dios, que tú nos hable a cada uno de nosotros, bendito Padre. Así que en esta mañana, eterno y soberano Señor, seas tú, oh Dios, sacando todo lo que estorbe de nuestras vidas, que verdaderamente, Señor, seamos vasos dignos de estar una vez más en tu santa y gloriosa presencia, eterno Dios. Perdona los errores de cada hijo tuyo, eterno Dios, y mira, bendito Padre Celestial, el esfuerzo por lo cual hemos estado acá, y si hemos estado acá, Señor amado, es porque tú nos has hecho el llamado, bendito Padre, para estar acá en tu santa presencia y verdaderamente, Señor amado, ser limpios por tu bendita y tu gloriosa palabra, eterno Dios. Para eso fue que tú nos llamaste, eterno Dios. Te damos gracias, bendito Padre, por la salud que tú nos has dado, por el vestido, por el techo, por el alimento, por todo lo que tú nos has dado, por tus grandes maravillas que ha hecho para con nosotros, Señor amado. Ahora, bendito Padre, reciba toda la honra y la gloria de parte de tus hijos. Vamos a alabarte, vamos a glorificar tu santo y glorioso nombre. Y te pedimos, Señor amado, que seas tú recibiendo esas alabanzas en amor para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, en el precioso y dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a empezar nuestras alabanzas con el número 189. Número 189. Amén. Número 189. Escogido fui de Dios en el amado. Amén. Escogido fui de Dios en el amado, y en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido
escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén, amén. Vamos con el número 210. Gloria, gloria, aleluya. Número 210. Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con símbolos de gozo al Señor exaltaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de los vela el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
gloria. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy la gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy la. Amén, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos con el número 227. Número 227. Hasta el fin lucharé. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de tu amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar con la gloria de Cristo al venir. A su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que lucha hasta el fin. El Señor justo pues le dará en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Bendito Dios. Vamos con el número 209.
número 209. Espera el pecador, mi Señor, le quiere perdonar su maldad, quiere darle hoy de su gran bondad. No desprecies jamás esta verdad. Galardón tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Espera el pecador, mi Señor, que venga hasta tus pies con amor. Quiere darle hoy de su gran bondad, quiere darle la entrada a su mansión. Galardón tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Si sirvo a mi Señor con lealtad, me espera un galardón más allá. Si en la tumba estoy y si yo fui fiel, el Señor de allí me levantará. Galardón tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan pronta fue la muerte de Jesús, que en una cruenta cruz expiró. Fue por ti y por mí lo que Dios sufrió, nunca más le podremos a él pagar. Galardón tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón tengo en gloria, ¿dónde está mi Jesús, mi Rey? Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos con el 256. 256. Cuando yo vine al Salvador, todo mi corazón le di. Sentí hasta entonces ser indigno de ver su rostro y ser feliz. Pero Él me habló, Jesús me habló, diciendo, hijo, ven a mí. Pero Él me habló, Jesús me habló, diciendo, hijo, ven a mí. Ahora todo ser humano que quiere entrar en su mansión debe de confesar su nombre, rendirle todo en oración. Pero Él me habló, Jesús me habló, diciendo, hijo, ven a mí. Pero Él me habló, Jesús me habló, diciendo, hijo, ven a mí. Y cuando estemos en el cielo, Jesús allí me esperará, diciendo, hijo, siervo bueno, conmigo aquí vas a morar. Pero Él me habló, Jesús me habló, diciendo, hijo, ven a mí. Pero Él me habló,
habló, diciendo, hijo, ven a mí. Amén, amén. Vamos a continuar con el número 15. Número 15. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena, y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate Nazareno, Nazareno, pasea. A ese Cristo alabo yo, porque Él fue quien me salvó. A ese Cristo alabo yo, porque Él fue quien me salvó. Dime, hermano, ¿para dónde va? Yo voy a alabar al Señor. Dime, hermano, ¿para dónde va? Yo voy a alabar al Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena, y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate Nazareno, Nazareno, pasea. A ese Cristo alabo yo, porque Él fue quien me salvó. A ese Cristo alabo yo, porque Él fue quien me salvó. Dime, hermano, ¿para dónde va? Yo voy a alabar al Señor. Dime, hermano, ¿para dónde va? Yo voy a alabar al Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad. Amén, amén. Vamos a cantar algunos coros. Con mi Jesucristo soy más que vencedor, amén. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, quien de pie podrá permanecer. En su santo y glorioso nombre,
soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, quien de pie podrá permanecer. En su santo y glorioso nombre, soy más que vencedor. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no van conmigo, porque Jesucristo ya me la quitó. Echemos la tristeza fuera, porque para el cielo con Jesús me voy. Echemos la tristeza fuera, porque para el cielo con Jesús me voy. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza ya no van conmigo, porque Jesucristo ya me las quitó. Echemos la tristeza fuera, porque para el cielo con Jesús me voy. Echemos la tristeza fuera, porque para el cielo con Jesús me voy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a cantar Solo Creer. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer. Muy bien, en esta mañana vamos a estar abriendo las Escrituras allá en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, vamos a estar leyendo del verso 6 al 12. Amén. Dice así: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año,
no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, y en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, en esta mañana vamos a tomar una parte del mensaje compañerismo. Pueden tomar asiento, por favor. Del mensaje compañerismo. Póngale bien cuidado a esto. En esta escritura está el Espíritu Santo por boca de Pablo hablando de cómo estaba constituido el tabernáculo. Amén. En esta escritura, el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, él está hablando de cómo está constituido el tabernáculo. Amén. Tomando el mensaje titulado compañerismo, el Espíritu Santo toma esta misma escritura para hablar de compañerismo. Amén. Así que podemos entender que compañerismo y tabernáculo van armonizando. ¿Sí o sí? Y hoy vamos en nuestra enseñanza a armonizar tabernáculo con compañerismo. Amén. Cuando meditamos en tabernáculos, y sobre todo cuando pensamos en cuál fue el primero, algunos pueden pensar en el que Dios le mandó construir a Moisés allá en Éxodo 25. Pero esto viene de mucho más atrás, aún antes del jardín del Edén, tabernáculo. Eso viene de mucho más atrás, antes del jardín del Edén. Amén. ¿Qué quiere decir tabernáculo? Póngale cuidado, no se pierdan esta parte. ¿Qué quiere decir tabernáculo? Lugar donde los hebreos tenían colocado el arca del testimonio. Sagrario donde se guardaban las tablas de piedra que contenían los mandamientos. Tienda en la que habitaban los antiguos hebreos, entre paréntesis, lugar de reunión. Eso quiere decir tabernáculo. Amén. Con este significado nos podemos dar cuenta que tabernáculo armoniza perfectamente con compañerismo, porque en un lugar de reunión, allí se tiene compañerismo. Y tabernáculo es lugar de reunión. ¿Ve usted para qué? Para escuchar la palabra del Señor, para tener compañerismo los unos
con los otros alrededor de la bendita palabra del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a mirar el primer tabernáculo. El primer tabernáculo que hubo. Y esto sería así, póngale cuidado. Ese primer tabernáculo sería así. Para los hermanos que me están escuchando por vía telefónica, un círculo, es decir, la gran mente de Dios. Amén. Entonces fíjese usted que este primer tabernáculo sería la gran mente de Dios. ¿Sí o sí? Ahora, ¿por qué? Esa gran mente de Dios la tenemos que ver como un tabernáculo, porque el Espíritu en el mensaje nos dice que allá era donde estábamos antes de la fundación del mundo. ¿Sí o sí? ¿En dónde estábamos antes de la fundación del mundo? En la gran mente de Dios. Allí estábamos reunidos. ¿Ve usted? Como dice el mensaje, usted no lo sabe, pero allí estaba usted. En esa gran mente de Dios, ahí estaba reunido. Y si nosotros los hijos de Dios estábamos en esa gran mente, es fácil entender que estábamos reunidos en compañerismo el uno con el otro. Amén. Como dice el mensaje, usted no se puede acordar, pero Dios sí se acuerda de que Él nos tuvo allá en su mente desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando vemos este tabernáculo allá en el principio, o sea, en Génesis, lo hemos representado en 3 partes, pero sin duda sigue siendo el mismo, con el nombre el Jardín del Edén, y lo vemos así, de esta manera. Tres partes en el Jardín del Edén. Esta primer parte sería el Edén, ¿cierto? La segunda parte sería el jardín. La segunda parte, el jardín. Y la tercera parte, el árbol de la vida. Amén. El árbol de la vida. Edén. El Edén, lugar de morada o lugar de habitación. El Edén, lugar de morada o lugar de habitación, que es lo mismo. Jardín, lugar de santificación. Jardín, lugar de santificación. Y el árbol de la vida, lugar de adoración. Hermoso, ¿verdad que sí? El árbol de la vida, lugar de adoración. Eso va allá en el Jardín del Edén. Muy bien. Cuando el Señor bajaba allí, Él bajaba a tener compañerismo con sus hijos. Amén.
allí no había todavía rotura de ese compañerismo, y era cuando el Señor bajaba a tener compañerismo con sus hijos, cuando ellos estaban en perfecto estado, hablando espiritualmente. Como dice el mensaje, el Señor bajaba, los arrullaba como la madre arrulla a su niño, los dejaba dormiditos y se iba a su trono. Amén. Era un lugar muy hermoso, lugar de reunión, lugar de compañerismo y lugar de adoración, porque Adán y la mujer, Adán y su esposa, antes de la caída, ellos venían a adorar el árbol de la vida, siendo el árbol de la vida mi Señor Jesucristo mismo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que hoy estamos acá también, porque ya una vez que estamos redimidos, pudimos nosotros entrar por esa brecha que hizo la redención, a volver a adorar el árbol de la vida, a mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. En este tabernáculo llamado el Jardín del Edén, vemos esa misma armonía, ese mismo compañerismo entre Dios, Adán y su esposa. Un compañerismo de amor y de paz. ¿Por qué? Porque ese árbol de vida, siendo el Señor Jesucristo, radiaba paz, amor y luz, como lo vemos en la Nueva Jerusalén allá en Apocalipsis. Amén. Que es una continuación desde el mero principio hasta el remache que es Apocalipsis, y todavía nos vamos mucho más allá, porque sin duda lo que fue en el principio, antes de la caída, va a ser en el milenio y en la eternidad con Dios. ¿Sí o sí? Eso es lo que va a hacer allá. Porque redención reclama, ¿y qué reclama? Lo que estaba perdido, para hacernos volver al principio. Y hasta donde vamos viendo, vemos ese tabernáculo es antes de la caída, armonioso, radiante. Amén. ¿De qué? De amor, de paz y de luz, de dulzura y de todo lo que es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando viene la caída, ¿qué fue lo que causó la caída? Causó el rompimiento de ese compañerismo armonioso entre Dios y sus hijos. Amén. Por eso es que en el mensaje, la crueldad del pecado, dice el Espíritu Santo allí, que cuando aquel primer hombre cayó de la gracia de Dios, y Dios bajó, Dios tuvo que sacrificar una ovejita, pero como él no se podía presentar delante de ese hijo caído, entonces tuvo que coger la piel y lanzarla por encima de los árboles, a donde ellos iban huyendo, y decirles: ahora sí vístanse. Desde ahí viene, desde ahí se abre el plan de redención. Amén. El plan de redención. Se viene abriendo esos tipos y esa sombra, porque esa ovejita que el Señor sacrificó allí para cubrir a esos hijos, venía señalando, venía tipificando al Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Amén. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. ¿Qué más rompió la caída allá en el principio? No solamente el compañerismo,
de los hijos de Dios con Dios, sino también rompió el compañerismo entre los hijos de Dios, los unos y los otros. Amén. Ese es el trabajo de Satanás. Dañar el compañerismo, primero entre Dios y sus hijos, y luego entre los hijos de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que vigilar el plan de redención. Amén. ¿Por qué? Porque el plan de redención, y mediante el derramamiento de la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, fue lo que nos trajo nuevamente a ese compañerismo, primero con Dios y su palabra, y luego el compañerismo los unos con los otros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba leyendo en una parte del mensaje de compañerismo donde dice, por ejemplo, cuando nos sentamos con los hermanos a disfrutar de un almuerzo, a disfrutar de un tinto, bueno, dice, eso es compañerismo. Amén. Y eso no se puede romper, eso no se puede dañar si nosotros reclamamos estar redimidos por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Eso no se puede dañar. No se puede dañar el compañerismo entre esposo y esposa. Amén. Porque la sangre del Señor Jesucristo también vino para restaurar el compañerismo matrimonial. Amén. Eso no se puede dañar. Muy bien. En el mensaje, compañerismo dice así: el compañerismo viene por el amor, y el amor demanda compañerismo. Amén. O sea que donde no hay amor, no hay compañerismo. ¿Sí o sí? Donde no hay compañerismo, pues no hay amor. Bendito el nombre del Señor. Si usted ama a su esposa, tiene que estar con ella y hablar con ella, desde luego. Es su esposa, es el más allegado, es la amistad más allegada, la esposa y el esposo, ¿verdad que sí? Bendito Dios. Si ama a su amigo, tiene que estar con él. Amén. Y amar a su amigo. El amigo es aquella persona también de confianza, donde aún se le puede confiar si estamos pasando por algún problema, para que ese amigo no coja eso y empiece como el aire andando, sino más bien doblar la rodilla a favor de ese hermano que está pasando por esa necesidad o por ese problema. ¿Sí o sí? Eso es compañerismo. Bendito Dios. Y si ama a Dios, tiene que haber una base para ese compañerismo con Dios. ¿Cuál es la base principal de tener compañerismo con Dios? La base principal de tener compañerismo con Dios es su gloriosa palabra. Amén. Todos los días nos alimentamos de ella, todos los días disfrutamos de ella, escudriñándola y sacando de ahí el sazón que hay espiritualmente para nuestra vida espiritual. Amén. Bendito Dios. Uno no se puede casar sin un acuerdo. Uno no puede tener una esposa sin algún tipo de compañerismo. Y eso conviene, ese convenio, se basa en sus votos. No se puede tener compañerismo con Dios sin aceptar el convenio de Dios. Y hay algo básico para el compañerismo, y es la sangre. Solo la sangre. Amén.
Esa ha sido la manera de Dios desde el principio y lo será hasta el fin. El único lugar de compañerismo es por medio de la sangre derramada del Cordero de Dios. Amén. Fijemos un ejemplo. Cuando la persona no ha sido redimida, ellos dicen tener amigos, ellos dicen tener compañerismo con esos amigos. Pero ya nosotros hemos visto que como allí no está obrando el plan de redención, porque ellos no han aceptado el Evangelio, no han aceptado a Cristo, la palabra, como su Redentor, como su Salvador, entonces supuestamente entre esa amistad, por amistad que sea, puede haber un momento de rotura y viene el problema. Problemas aún hasta de muerte. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque ahí no está obrando el plan de redención. Pero cuando está obrando el plan de redención, sí se puede tener compañerismo sin ninguna clase de problema entre el uno y el otro, porque es Cristo, la palabra, la que hace esa unión entre dos personas. ¿Sí o sí? Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento Dios tenía un lugar de reunión, como lo venimos mostrando por el tablero. Amén. Primero en su mente. Ese fue el primer lugar de reunión que Dios escogió para sus hijos. En su mente, en la gran mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Luego, cuando vemos nuevamente ese tabernáculo en el jardín del Edén, qué hermoso lugar de reunión que Dios estableció para que sus hijos tuvieran compañerismo el uno con el otro y con Cristo, la palabra. Amén. Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento Dios tenía un lugar de reunión. Ahora bien, después de la rotura de ese compañerismo por la caída allá en el jardín del Edén, entonces Dios le manda hacer un tabernáculo a Moisés, comprendido también en las mismas tres partes, que es lo que nos está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, la escritura que leímos. Amén. Esa tercer parte, la tercer parte donde en el jardín del Edén se le conoce como Edén, morada, en el tabernáculo que Dios le manda a construir a Moisés, esa tercer parte se le conoce como el atrio. Amén. Donde llegaba el pueblo, se sentaba allí, ya después de haber colocado su sacrificio en el lugar que el sacerdote le decía que lo colocara. Entonces esa persona se sentaba allí, muy bien, a esperar que el sacerdote saliera a administrar al pueblo. Amén. Muy bien, el sacerdote se encontraba en la segunda parte, que era el lugar santo. Amén. El lugar santo. Ahí era donde el sacerdote se ubicaba a administrar al pueblo. Pero en la primera parte, en este caso me vine hacia atrás, en el centro, en la parte de atrás del tabernáculo, era donde colocaban el arca del testimonio. Y el arca del testimonio habla del árbol de la vida. Amén. Amén. Del árbol de la vida. En esa parte de atrás donde colocaban el arca del testimonio, ahí era donde nos dice el apóstol Pablo que entraba el sacerdote una sola vez al año, y ahí era donde el sacerdote tenía el encuentro
con la chequina del Señor. Amén. Todo tipificando el tabernáculo del día de hoy. Para una persona poder ministrar al pueblo, tiene que tener ese contacto con la chequina de Dios, ya en este caso hoy, el bautismo del Espíritu Santo. Sin el bautismo del Espíritu Santo no se puede ministrar al pueblo, no se puede ministrar la palabra de Dios, porque se forman muchos enredos y Dios no está vindicando ese se me fue la palabra, ese culto o ese servicio que se está llevando a cabo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ese tabernáculo que Dios le mandó hacer a Moisés era un tabernáculo movible que se podía transportar en los hombros de los levitas, de los sacerdotes levitas, pero al lado de ese tabernáculo Dios mandó ubicar a su pueblo en 4 escuadrones por cada lado, cuidando ese tabernáculo, lo que nos lleva también a un completo compañerismo alrededor de ese tabernáculo. Por eso es que tabernáculo armoniza perfectamente con compañerismo. Amén. Lo más tremendo es lo siguiente, que allá en el desierto, óiganme bien, allá en el desierto, Dios no recibía adoración de nadie fuera del tabernáculo. Todo tenía que ser dentro del tabernáculo. Amén. ¿Qué tipo tan perfecto al día de hoy? ¿Por qué? ¿Qué vamos nosotros a pensar que Dios le va a recibir adoración a alguien que no haya sido limpiado por la sangre del Señor Jesucristo? No le recibe adoración. Ahí es donde, óiganme bien ustedes hermanas, ahí es donde el Espíritu Santo nos habla en el mensaje y nos dice que una mujer empantalonada, Dios no le recibe la oración. Esa oración de esa mujer no sube a la presencia de Dios. Desde luego que tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque es Dios el quien lo está diciendo. Amén. Si una mujer está mal vestida en contra de lo que dice la palabra, quiere decir que no es una cristiana, no es una redimida por la sangre del Señor Jesucristo, y Dios no puede recibir esa adoración fuera de la sangre. Y la sangre allá en el desierto se encontraba dentro del tabernáculo. ¿Cuál sangre? La sangre de los animales. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bueno, pero la gente dice, yo sé que el Señor me ama mucho. Si el Señor le ama, le hace primero un llamado. ¿Sí o sí? Si el Señor le ama, primero le hace un llamado y la persona tiene que aceptar ese llamado. Amén. La persona tiene que aceptar ese llamado. Cuando la persona acepta ese llamado, acepta el programa de Dios, el programa redentor del Señor Jesucristo. Amén. Una vez que esa persona, sea hombre, sea mujer, acepta el programa redentor del Señor Jesucristo, entonces ahí sí puede venir a adorar, ahí sí puede doblar la rodilla, contarle al Señor su problema, su desgracia, y el Señor le recibe esa adoración o esa oración. Amén.
porque ya está dentro de la sangre. Bendito Dios. Entonces, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento Dios tenía un lugar de reunión. Y el único lugar donde Él se encontraba con su pueblo era en el tabernáculo. Bajo la sangre derramada, el único lugar donde Dios se encontraba con su pueblo era bajo la sangre derramada. Y ese es el único lugar donde se puede encontrar o donde nos podemos encontrar nosotros en el día de hoy. Amén. Dentro de la sangre del Señor Jesucristo. Él no podía encontrarse con nosotros en una organización. Óiganme bien. Por eso es que vea ustedes qué lindo, que al mensaje llegan criaturas de diferentes denominaciones y del mundo. ¿Ve usted cuál es la causa? ¿Por qué Dios los tiene que llamar de allí? Porque allí Dios no puede tener compañerismo con sus hijos. Tiene que ser fuera del programa del enemigo, el programa denominacional, para que ellos vengan a encontrarse con Cristo, la palabra, bajo la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Él solo puede encontrarse con nosotros mientras tengamos compañerismo y nos metamos bajo la sangre. Qué glorioso. Qué tremendo para aquellas denominaciones que han dicho últimamente que aún de los signarios iban a quitar, iban a suspender esos signos que hablaban de la sangre, con el argumento que ya hoy en día nosotros no debemos de estar en una carnicería. Que Dios tenga misericordia para eso, porque incluso esas palabras se le convierten a alguien en una blasfemia. Amén. Porque bendito el nombre del Señor. Si nosotros estamos acá teniendo compañerismo el uno con el otro alrededor de la palabra, es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Esa fue la que le lavó a usted sus culpas, la que me lavó a mí mis culpas, y por eso tenemos compañerismo el uno con el otro alrededor de la palabra. Amén. Usted no puede esquivarse de la sangre del Señor Jesucristo. Usted no puede dejar la sangre del Señor Jesucristo a un lado y luego decir, yo estoy bien con Dios. No, Señor. Estamos bien con Dios bajo ese sacrificio que Él ofreció por nosotros. Amén. Bendito el nombre del Señor. En el desierto, en el tabernáculo, fue establecida una forma de compañerismo para el creyente. Ahora, lo primero que tomaban era una vaca roja. Y a veces el que no entiende puede pensar, oiga, ¿y para qué el Señor mandaba sacrificar estos animales? En este caso, una vaca roja, hembra, pero tenía que ser roja. Amén. Que no tuviera ninguna mancha. Y esa vaca roja era símbolo de la sangre del Señor Jesucristo. Eso era lo que hablaba la vaca roja. Eso era lo que tipificaba la vaca roja. Lo que la vaca roja venía mostrando era la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Algunas veces lo rojo expresa lo malo. Las luces rojas, las advertencias y demás.
Pero la sangre también habla, y el rojo también es un color de expiación. Ya en este caso, cuando nosotros nos entramos a la palabra del Señor, hay que tener en cuenta los colores. ¿Sí o sí? Fíjense ustedes que cuando Dios hizo el pacto con Noé, amén, la señal que Dios le dio a este varón, que no iba a volver a castigar la tierra con diluvio, fue el arco iris. Amén. El arco iris tiene 7 colores. Esos 7 colores hablan de las 7 edades de la iglesia, tipifican las 7 edades de la iglesia. Pero el arco iris también habla de redención, mi hermano. ¿Por qué? Porque allí está el color rojo también, el color de expiación, que es el rojo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Se han dado cuenta que aún a la luz de la ciencia, si usted toma algo rojo y mira otra cosa roja, a través de eso lo ve blanco. Amén. Si ve algo rojo, a través de lo rojo se ve blanco. ¿Y lo han intentado alguna vez? Entonces, cuando Dios mira alrededor a través de la sangre de su Hijo, sin importar cuán rojo, carmesí puedan ser sus pecados, Él se ve tan blanco como la nieve. Amén. Qué glorioso esto. Fíjense ustedes, ¿por qué el Señor llevó el sacrificio y lo colocó frente al trono? Amén. Óiganme bien. ¿Por qué el Señor llevó el sacrificio, el cordero, y lo colocó frente al trono? Y luego Él se sienta en su trono. La sencilla razón es porque cuando Él, sentado en su trono, nos mira a nosotros, nos mira a través del sacrificio, a través del Cordero de Dios, y nos mira blancos a nosotros. Óiganme bien, ¿en dónde está la expiación ahora mismo? Amén. Noten ustedes, mire cómo todo concuerda. Noten ustedes que una vez que el Cordero de Dios fue glorificado, Él se ubica frente al trono, o el Padre mismo lo ubica frente al trono. Amén. Eso habla de que el Cordero de Dios ahorita está como el sacerdote intercediendo por nosotros. Qué glorioso saber que esa expiación está entre usted y el Padre. De lo contrario, sería como cuando se encontraron los hijos allá en su caída y Dios vino a buscarlos. Estaríamos corriendo de la presencia del Señor, huyendo de la presencia del Señor. Pero como está la expiación intercediendo por nosotros, no hay ningún problema para tener comunión con Dios, tener comunión con Cristo, la palabra, y unos con los otros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense ustedes que esta vaca roja debía de ser sacrificada fuera del campamento. Amén. Un tipo perfecto de Cristo. Debía de ser convertida en cenizas, pezuñas, cuerpo, y todo debía ser quemado para preparar el agua de separación. Amén. ¿Sabían ustedes
que el Señor Jesucristo fue sacrificado fuera del tabernáculo, o sea, del templo allá en Jerusalén. Porque la vaca roja fue sacrificada fuera del tabernáculo, allá en el desierto. Amén. Ahora, esta vaca tenía que ser quemada menos su sangre. Amén. Porque la sangre era la expiación. Bendito el nombre del Señor. Pero las cenizas de este animal, óiganme bien, se lo voy a leer para que usted lo entienda mucho mejor. Debía de ser convertida en cenizas, pezuña, cuerpo y todo. Debía de ser quemada para preparar el agua de separación. Amén. Pero su sangre era recogida en un recipiente y llevada por el sacerdote hasta la puerta del tabernáculo, y allí se hacían 7 marcas sobre la puerta del tabernáculo. 7 franjas, 7 marcas sobre la puerta del tabernáculo. Bendito Dios. Muy bien. Aquella sangre era aplicada sobre la puerta con cedro, hisopo y escarlata. Amén. Amén. Bendito Dios. Era una lana teñida, y el hisopo era una hierba común que tenía flores, y el cedro era una madera de color rojo y blanco. El cedro tiene mucha simbolización dentro de la expiación. Amén. Oh hermano, métanse en esos símbolos y no nos iremos a casa al mediodía. Tremendo esto. Quiero llamar su atención a una cosa aquí especialmente. Pero óiganme bien. Esas cenizas tenían que ser revueltas con la sangre. Y esa sangre tenía que ser rociada sobre aquella persona culpable. Amén. Cuando la persona culpable era rociada con esa sangre de expiación, óigame bien, quedaba cubierto. Amén. Pero su culpa permanecía allí. Aún con todo eso, esa sangre expiatoria, de expiación de ese animal, hacía que el creyente pudiera adorar al Altísimo dentro del tabernáculo, y su adoración era aceptada de parte de Dios. Amén. Su adoración era aceptada de parte de Dios, porque la sangre hablaba a favor de él. La sangre expiaba a favor de él. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero bueno, eso era por un tiempo. Pero cuando vino el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, esa sangre no vino para cubrir, sino esa sangre vino fue para limpiar de una vez por todas. Amén. Fíjense ustedes en todos los símbolos. ¿Por qué causa el velo del templo allá en Jerusalén, cuando mi Señor entrega su espíritu, por qué causa el velo se rompe de arriba hacia abajo? Porque fue cuando esa sangre, por medio de ese sacrificio, se abrió la brecha para que todos los hijos de Dios pudiéramos entrar a ese lugar santísimo y tener compañerismo con el árbol de la vida. ¿Recuerdan ustedes que una vez que hubo la caída, el árbol de la vida fue sellado? Amén. Ese árbol de la vida fue sellado. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran tener
contacto con el árbol de la vida. Amén. Desde ahí para acá quedó la sangre de los animales hasta la cruz del Calvario. Pero el sacrificio de la cruz del Calvario rompió ese velo nuevamente para nosotros tener derecho de entrar a tener comunión con el árbol de la vida. Bendito el nombre del Señor. Quiero llamar su atención a una cosa aquí especialmente, esa que tiene que ver con el hisopo. El hisopo era con lo que se aplicaba, la sangre era aplicada con hisopo. Y el hisopo es tan común como las hierbas, y la sangre se aplicaba por fe, que es algo común. Estire la mano y la consigue donde quiera. Fíjense, así que como se aplica la sangre, no hay que ir a cierto lugar para conseguirla. Solo tome las hierbas, las cosas comunes, con fe sencilla en Cristo y cree, y la sangre es aplicada a la puerta de su corazón. Y eso es por fe. Fe sencilla. Solo crea en Él. Amén. Bendito Dios. Solo crea en Él. No es que tiene que buscar algo distinto, sino con la fe que usted tiene ahora. Si hay enfermos aquí, yo los reto a que tomen esa fe sencilla que tienen. Apliquen por fe la sangre de Jesucristo a sus enfermedades y vean qué sucede. Si hay alguna persona aquí que tiene un dolor dentro de sí, algo que no quiere hacer, pero es algo que Dios está moviéndolo a que lo haga, aplique la sangre por fe sencilla y vea lo que ocurre. Solo inténtelo una vez y vea y atraviese y vea qué sucede. Amén. Porque hay otra cosa delicada. ¿Ve usted? Y se ha escuchado a más de un creyente decir: por mí se ora y se ora y nada sucede. ¿Sabían ustedes que eso se forma en un peligro ante la expiación de mi Señor Jesucristo? ¿Ve usted? Porque se ora y se ora, y cuando se ora, algo tiene que suceder. ¿Por qué? Porque cuando el ministro ora por un enfermo, cuando un hermano ora por otro hermano que está enfermo, allí lo que hace es poner en movimiento la sangre del Señor Jesucristo a que haga el efecto. Si no sucede nada, algo anda mal en ese que está pidiendo la oración. Y se mete en problemas con la sangre expiatoria de mi Señor Jesucristo. Algo tiene que suceder. Porque ese poquito de fe que usted tiene, hermano, Dios la hace por medio de la sangre, y la fe que usted tiene hace que la cosa tiene que ser efectiva en el momento que se ora y se reprende ese demonio. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el creyente llega, lo primero que hace es entrar a los atrios. En este caso, ahí donde usted está sentado. Amén. Al escuchar y recibir, lo primero que ocurre es que acepta la palabra. O sea, que el Espíritu Santo acá nos está enseñando cómo entrar al tabernáculo de reunión. Amén. Lo vuelvo a leer. Lo primero que hace esa persona es entrar al atrio. A escuchar y recibir. Lo primero que ocurre es que acepta la palabra. Lo acepta él. Le fue predicada la palabra, al igual que a un pecador.
y le es aplicada, esas son las aguas de separación, porque nosotros somos lavados por el agua de la palabra. Amén. Fíjese usted, a ver si me logro entender muy bien, lo de la sangre aplicada allá en el desierto. El pecador venía con su pecado. Amén. Pero como le aplicaban la sangre del animal, entonces esa sangre hacía una separación entre quién y quién. Eso es lo que quiero que entiendan. Una separación entre el pecado y el pecador, para poder tener comunión y que Dios le recibiera su adoración. Porque era tipo de la sangre del Señor Jesucristo, que vino y hizo la separación total entre usted y el pecado que usted traía. Amén. Ahora sí usted puede tener comunión íntima con el árbol de la vida. Y no hay demonio que le pueda estorbar esa adoración. Amén. No hay demonio que le pueda estorbar esa oración, haciendo venir la sanidad divina para usted. Todo tiene que ser aceptado, porque es la forma que Dios demandó para nosotros poder entrar a su tabernáculo. Y si nosotros hemos entrado en la forma correcta que Él demanda por medio de su palabra, Él acepta toda clase de adoración de sus hijos una vez hayan entrado a su tabernáculo. Amén. Amén. Bendito Dios. Presten atención ahora. Estamos acercándonos a un verdadero lugar de compañerismo. Lo que significa un verdadero compañerismo cristiano y nacido de nuevo del Espíritu Santo. O si ustedes pudieran captar la idea, hermanos, allí mismo estarían completamente muertos para cualquier cosa del mundo, si tan solo pudieran entenderla. Amén. Entonces, cuando ya una vez que un hijo de Dios haya entrado por la forma correcta que Dios estableció, allí es donde verdaderamente puede encontrar el verdadero compañerismo. Amén. El uno con el otro y con Dios, con Cristo, la palabra. Amén. El siguiente paso que usted da está comenzando todavía. No está en compañerismo. ¿Se da cuenta? Cuando la persona está fuera, ¿fuera de qué? Fuera de ser un creyente de la palabra. No se ha hecho bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, todavía está fuera. Amén. Fuera del compañerismo de los hijos de Dios. Es allí mismo, mi hermano, donde yo ciertamente no estoy de acuerdo con ustedes. Amén. Porque muchos dicen, bueno, uno recibe el Espíritu Santo cuando cree. Alguien me hizo una pregunta aquí no hace mucho, la puso en la plataforma y decía, hermano Branham, ¿alguna vez ha leído usted el original? En el griego dice que usted recibe el Espíritu Santo cuando cree. Y así no es. Porque hay una cosa, la persona sin haber entrado al tabernáculo puede creer, es decir, puede decir que esta palabra es la verdad, sí o sí, pero no ha entrado todavía. Porque para entrar se necesita ser sumergido en agua, es decir, todo habla de un sacrificio lavado, ¿sí o sí? Tiene que ser lavado por el agua. Que le invoquen el nombre del Señor Jesucristo en su bautismo
Y ahí sí puede entrar. Con todo eso, todavía no hay compañerismo. Usted dice, ¿pero por qué? Porque el verdadero compañerismo entre los unos y los otros y Cristo, la palabra, lo da es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿por qué muchos hoy no están acá? Escuchando este servicio, escuchando esta enseñanza. ¿Por qué creen ustedes que no están? ¿Porque están llenos del Espíritu Santo? Cuando no está el Espíritu Santo, se manifiesta cualquier enojo, se manifiesta cualquier problema contra usted, contra su hermano. ¿Ve usted? Pero si estuviera el Espíritu Santo allí en ese corazón, hermano, aquí estuvieran teniendo compañerismo los unos con los otros. ¿Sí o sí? Note a dónde nos viene a meter el tabernáculo que Dios estableció. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, no es cuando usted cree que usted recibe el Espíritu Santo. Porque cuando el apóstol se encontró con los discípulos de Juan, el apóstol Pablo les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis o después que creísteis? Dice acá: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Es después. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. La persona se puede hacer bautizar, que le invoquen el nombre del Señor Jesucristo, y no saber nada de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí o sí? Entiéndalo bien. Y no saber nada. Entonces, ¿qué se necesita? Por eso es que en el mensaje Adopción, página 3, el librito rojo, página 3 dice que la predicación atrapa al pecador, pero la enseñanza es la que coloca a ese pecador en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. O sea, lo coloca dentro del tabernáculo a tener compañerismo con Cristo la palabra. ¿Sí o sí? Entonces, ¿cuántas veces lo he enseñado? Lo he enseñado por la estatura del varón perfecto, cómo debe hacer una persona para llegar al bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí o sí? Lo hemos enseñado y le voy a hacer un repaso en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Dice, fe. Vamos a empezar a mirar la estatura del varón perfecto. Fe. ¿Cuál es el fundamento de la cristiandad? Tener fe en la palabra, tener fe en Dios y ser renacido. Eso se ubica allá en el primer escalón de la pirámide. Amén. Cuando al creyente se le habla la palabra y cuando al pecador se le habla la palabra y ese pecador cree que la palabra es la realidad, ahí empieza. Hay algo, de una vez empieza. Ya ese pecador no puede irse pensando el mismo. Lo mismo que venía pensando. Ya tiene que haber un cambio en su pensamiento. ¿Y saben ustedes qué sucede con ese cambio en ese pensamiento? Es el nuevo nacimiento. Pero le falta mucho, porque hasta ahora empezamos a escalar, sí o sí. Pero después de que usted tiene esa fe, entonces a la fe usted le va a añadir virtud. Amén. Y virtud es fuerza, poder.
Primero, fuerza, ¿para qué? ¿Para qué necesita el pecador esa virtud? ¿Para qué necesita el que empieza a escalar esa virtud? Para poder tener fuerza y rechazar todo lo malo que hay en su vida. Echar fuera ese mal vocabulario, poder echar fuera esos ojos concupiscentes. Amén. Poder echar fuera todo lo que el diablo le ha pegado. Para eso es virtud. Amén. Fuerza, poder. También sirve la virtud para usted poder recibir su sanidad divina. Amén. Para usted poder orar por otra criatura y que esa criatura sea sana en el nombre del Señor Jesucristo. Para eso sirve la virtud. Pero a esa virtud usted tiene que añadirle ciencia. Amén. Y esto es ciencia de Dios, no la ciencia del mundo. Ciencia de Dios para poder juzgar entre lo bueno y lo malo. Amén. Entonces ahí va el creyente, el que empezó a entrar, va subiendo. Amén. Va subiendo la escalera espiritual. Muy bien. Entonces, con la ciencia de Dios, ya la persona sabe que si lo invitan a algo indebido, a algo en contra de la palabra, ya la persona sabe que eso le es malo y rechaza esa parte. Rechaza esa clase de invitación. Amén. Porque tiene ciencia de Dios y la ciencia le hace entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Después de que la persona tiene ciencia, a esa ciencia, dice la palabra, añádale templanza. Amén. ¿Con quién? Primero, bendito Dios, añádale templanza, perdón. ¿Y qué es templanza? ¿Cómo controlar la lengua? Porque nosotros del mundo venimos siendo unos charlatanes que nos sale un palabrerío hasta por los poros, pero nada que sirva para bien. Totalmente una persona destruida aún en su manera de hablar. Sí o sí. ¿Cómo controlar la lengua y no ser un charlatán? Y no perder la paciencia con todo el mundo. Entonces ya la persona con templanza se forma una verdadera dama, hija de Dios. Se forma un verdadero caballero, hijo de Dios. ¿Sí o sí? No se le escucha ya esa charlatanería. Y si hay que hablar, se hablan de las bendiciones de Dios. Se habla algo de la palabra que nos trae bendición y compañerismo al mismo tiempo. ¿Qué cambio hace el programa de Dios? ¿Verdad que sí? Y no perder la paciencia, porque venimos del mundo dispuestos a pelear hasta contra una sierra eléctrica. ¿Verdad que sí? Pero Dios tiene que quitar toda esa mundanalidad. Y ya en templanza esto desaparece. Entonces ahí va la persona creyendo y creciendo. A la templanza añádale paciencia. ¿Con quién? En primer lugar debemos de tener paciencia con Dios. La Biblia está llena de promesas. Amén. Y esas promesas son para usted. Y usted está obligado a pedirle a Dios esas promesas que están en su palabra. Pero Dios es el que dispone cuándo se las va a dar. Ahí usted debe de tener
paciencia para con Dios. Amén. También debe de tener paciencia para consigo mismo. ¿Sí o sí? Porque, hermano, es que el programa que trajo el enemigo hizo perder la paciencia hasta con el individuo mismo. ¿No han escuchado usted por ahí las frases del mundano que dice, es que yo no me aguanto ni mis propios chiros? ¿Ve usted? Esa arrogancia, esa altivez para con él mismo. Eso en el escalón, en el nivel llamado paciencia, se tiene que desaparecer. Amén. Y a esa paciencia añádale temor de Dios. Y temor de Dios quiere decir ser como Dios. Y para ser como Dios, la persona necesita el bautismo del Espíritu Santo para ser como Dios. Entonces, ahora sí, analice usted lo que el apóstol Pablo le dijo a los discípulos de Juan. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Es después de que se cree. Porque mire dónde se cree, abajo en la fe, pero mire dónde se va a tener el Espíritu Santo. Amén. Después de que la persona cree, es que tiene esa capacidad de entender cómo recibir el Espíritu Santo de la manera como se lo estoy explicando. Amén. Y es que la persona crece espiritualmente. De lo contrario, no ha podido entrar al tabernáculo a tener el verdadero compañerismo demandado por la sangre expiatoria. Amén. Amén. Amor fraternal significa ponerse en el lugar de otro. Fíjese usted, cuando la persona ve a otra criatura sufriendo y no se pone en su lugar, ni siquiera en una mínima colaboración, pues no tiene nada. ¿Sí o sí? Pues no tiene nada. Y amor fraternal también lo lleva a adopción. Amén. Ponerse en el lugar de otro. ¿Por qué? Porque cuando Dios, el Padre, manifestó ese amor fraternal, fue cuando mandó el Cordero, su Hijo, para ponerse en nuestro lugar. El verdadero amor fraternal. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Sigue diciendo acá. Lo que constituye el nacimiento natural es un tipo del nacimiento espiritual. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Qué es lo primero? Agua. Agua de separación. Justificación por fe, como lo leyó el hermano esta mañana en la escritura en Romanos 5, justificación por la fe, que viene después la limpieza, santificación. De fe a temor de Dios en la estatura del varón perfecto. De fe al temor de Dios es santificación. Ahí es la persona, al hallarse apartándose de las cosas del mundo, entonces se halla santificándose por medio de la palabra. Amén. Muy bien. Tomando el vaso, justificándolo, recogiéndolo. La santificación es cuando se limpia. Entonces está preparado para ser lleno del Espíritu Santo. Si el vaso no está limpio, no puede haber bautismo del Espíritu Santo. Pero es que yo tuve una escapadita. ¿Ve usted?
me hallé haciendo lo que no conviene, pero bueno, yo sé que Dios es amor. Pues Dios es amor, sí, eso es amén. Pero Dios en amor le está diciendo que se santifique. Porque esa escapadita es por causa de que no hay una santificación. Esa mala palabra, esa palabra tosca, esa palabra grosera que le salió, es porque no hay una santificación. Cuando la persona se sienta a ver un programa de la televisión, un programa bien inmundo, y eso lo sacia, es porque no hay santificación. Cuando la persona se pone a escuchar cosas que no convienen, es porque no hay santificación. Amén. Santificación, ¿sabe lo que significa? Apartar el vaso para el servicio. Amén. Muy bien. Fíjense ahora en este hombre. El primero lo recibe por las aguas de separación. La fe viene por el oír. En segundo lugar, la madera de cedro ahora le es aplicada, y fíjense que tiene que reconocer la sangre que lo limpia. La sangre es la que santifica. Por favor. La sangre es la que ¿qué? La sangre es la que santifica. Esa franja roja ha recorrido Apocalipsis. Amén. O sea, nos quiere dar a entender que esa sangre recorre al creyente desde el principio hasta el fin. ¿Por qué tiene que mencionar Apocalipsis? Amén. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. La sangre es la que limpia. Esa franja roja ha recorrido todo el camino a través de la Biblia, de una cubierta a la otra. La base del compañerismo es a través de la sangre, y eso es exactamente correcto. El único terreno de fundamento para el compañerismo no es a través de la organización o las cooperaciones, sino por la sangre de Jesucristo, donde la sangre nos limpia de nuestros pecados y nos lleva a un lugar donde puede venir el fuego santo y quemar y hacer una purificación en ese creyente. Ahora sí, ¿por qué la vaca roja tenía que ser quemada? Hasta convertirla en cenizas, allá en el desierto. Porque eso hablaba del fuego del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo bautiza una persona, un hijo de Dios, hermano, queda totalmente quemado por el fuego santo de Dios. ¿Sí o sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora fíjense, fariseos, saduceos, o lo que fuera, tenía derecho a ese compañerismo, pero no podía hacerlo. Tremendo lo que encontré en este mensaje yo. ¿Por qué los fariseos no pudieron entrar? ¿Ah? ¿Por qué los saduceos no pudieron entrar? Aquí está tan clarito que dice, por ser fariseo, por ser saduceo, y eran las denominaciones de ese día. Por eso ellos no pudieron entrar. Entonces, si las denominaciones de ese día no pudieron entrar, entonces, ¿qué las de hoy en día? Tampoco pueden entrar. Tiene que haber una separación entre